trabajarás y harás toda tu obra. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. No matarás. No hurtarás. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Oremos. Señor, te rogamos, Padre, que nos guíes en esta hora en el estudio de tu palabra. Que tu, Señor, hables a nuestros corazones y nos muestres cómo tú has enviado, Señor, tu palabra para ser nuestra guía, nuestra luz en el camino. Pues en esta tierra, Señor, somos peregrinos, pero nos dirigimos bajo tu guía a la tierra prometida. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar su asiento, por favor? Voy a pedir a los niños que me aguanten un ratitito. Voy a compartir algo con sus papás y con los hermanos que están aquí reunidos, y también para ustedes. Vamos a guardar silencio, vamos a estar tranquilos, no me voy a tardar mucho. Es una de esas promesas difíciles de cumplir para el pastor cuando predica, pero esperamos no tomar mucho tiempo en esta hora. Como podemos ver, este pasaje de la Escritura, y en Éxodo capítulo 20, nos habla de los 10 mandamientos. Y cuando hablamos de los 10 mandamientos, hablamos de una porción de la palabra que la gran mayoría de la gente del pueblo que vive en una cultura que se considera cristiana conoce. Hablar de los 10 mandamientos es hablar de algo que la gente alguna vez ha escuchado, alguna vez ha estudiado, alguna vez se le ha compartido. Y en esta mañana yo quisiera compartir con ustedes esta porción de la Escritura y hablar de cómo esta porción de la palabra del Señor se convierte para cada uno de nosotros hoy también en una guía. Así como el Señor le dio al pueblo de Israel esta porción de la Escritura, estos 10 mandamientos, al pie estaba el pueblo de un monte, y aquí en nuestra escenografía está esa representación. A ver si alguno de los niños sabe qué monte es este. Creo que Moisés no les enseñó en qué monte estaban. Sí, a ver qué monte es en donde se dieron los 10 mandamientos. ¿No? A ver, hermano Moisés, ¿les enseñó o no les enseñó en qué monte estaban? En el monte Sinaí. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? Ah, verdad, ahora sí me acuerdo de que Moisés nos dijo que estábamos al pie del monte Sinaí. En este momento, el pueblo de Israel, liberado de Egipto, llevado por algún tiempo por el desierto, es detenido al pie de este monte. Y a este monte Dios invita a subir a Moisés, y directamente sobre unas tablas de roca escribe con su dedo todopoderoso 10 mandamientos, el cual entrega en manos de Moisés para que éste le lleve a su pueblo. Y me llama la atención de forma interesante cómo inicia esta porción de la palabra, y sobre todo lo que dice el versículo 2 de este pasaje de Éxodo 20 que acabamos de leer, que dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Tenemos que entender que el pueblo fue sacado simbólicamente para nosotros hoy, para nuestro tiempo, del pueblo de Egipto, como esclavos y de casa de servidumbre, en representación de la esclavitud y de la servidumbre que el ser humano hasta el día de hoy sin Cristo tiene
del pecado y por tanto de la consecuencia del pecado que la palabra de Dios nos enseña, y es la muerte. Y como la palabra de Dios, representada en estos 10 mandamientos y extendida en toda la palabra que conocemos como la Biblia, nos da esa palabra que el Señor tiene para guiarnos, para entender su voluntad, para que caminemos conforme a esa voluntad y podamos, como el pueblo de Israel, llegar a la tierra prometida. Ese lugar prometido que el Señor tiene para nosotros, decimos y cantamos, más allá del sol, en la eternidad. Pero primero tenemos que conocer su palabra. Primero tenemos que conocer cómo a través de esa palabra Dios nos guía al encuentro con Jesucristo, quien es el único camino, la verdad y la vida eterna para cada uno de nosotros. El problema que el ser humano tiene con la ley es complejo. Cada vez que nos dicen hay una ley, hay un precepto, hay algo que tenemos que vivir y que cumplir, por naturaleza, y esta no es la naturaleza que Dios nos dio como seres humanos, sino la naturaleza a la cual caímos por causa del pecado y la desobediencia, se opone a todo lo que tiene que ver con ley. Y déjenme compartirles rápidamente un ejemplo. Una pequeña niña llamada Ana se encuentra por ahí en la sala de su casa jugando, brincando, corriendo, mientras su mamá intenta hacer el aseo de la casa. Y claro, las madres de familia, ¿verdad? Cuando están trapeando el piso no les gusta que nadie pase y que nadie pise lo que están limpiando. Así que la mamá de Ana le dice: Anita, hija, por favor, siéntate para que no estés ensuciando. Pero Ana parece que no escucha absolutamente nada. Anita está en su mundo, está en su fantasía, está en su juego y corre y brinca y se sube y se baja de los sillones. La mamá pacientemente le vuelve a decir: Anita, por favor, te estoy hablando, hija, siéntate ahí en la sala, en uno de los sillones, porque estoy limpiando la casa. Y esto ya suena más a una orden. Se le está dando una ordenanza a Ana. Tiene que obedecer, debe obedecer a su mamá, porque la palabra de Dios nos dice que le debemos obediencia a nuestros padres. Sin embargo, la niña sigue jugando y brincando de aquí para allá. Claro, todos los seres humanos tenemos una paciencia que tiene un límite. Y en ese momento, esta madre de familia va y toma de un brazo a Anita y va y la toma y va y la sienta directamente sobre uno de los sillones y dice: ok, como no has querido obedecer, te vas a quedar castigada en este sillón y vas a tener que tomar un tiempo para pensar en que estás desobedeciendo y no estás tomando atención a lo que se te ha dado como regla. Cuando la mamá se retira, apenas unos pasos del lugar donde Anita se ha quedado sentada, Anita de repente abre su boca y le dice: mamá, por fuera estoy sentada en el sillón, pero por dentro sigo parada y brincando. Esta es la actitud que tenemos como seres humanos. Aunque el Señor muchas veces nos pone disciplina en nuestra vida, nosotros en nuestro interior y en nuestro corazón seguimos rebeldes a Él. Y no estoy hablando de cristianos y no cristianos, estamos hablando de seres humanos en general. El Señor nos llama la atención, nos habla con amor y cariño, nos muestra su voluntad, nos habla a través de su palabra, pero también de los hechos de nuestra historia, de nuestra vida personal, y nos dice: tengo una palabra, tengo una guía, tengo un camino y tengo un propósito para tu vida, pero tú no estás queriendo escuchar. Y no quiere decir que Dios quiere que tengas una vida aburrida. Dios no es un aguafiestas cósmico que quiere que todo mundo esté sentado en la sala y que se quede quieto, sin moverse, sin jugar y sin brincar, sino que para todo hay reglas, y Dios es un Dios de orden, que ha querido poner reglas a su pueblo, reglas a los seres humanos, para que entendamos que Él tiene una guía, para que entendamos que Él tiene un camino, un propósito para nosotros, y que ese propósito nos conduce como condujo al pueblo de Israel a la tierra prometida. Por eso Dios puso delante del pueblo los 10 mandamientos. Y de una forma muy rápida quisiera hacer un repaso de lo que el contenido de estos 10 mandamientos deja para nosotros hasta el día de hoy. Porque lo que Dios quiere es que
haya una comunidad en la que se refleje el amor, la buena relación para con Dios primeramente y también para con nuestros semejantes, los otros seres humanos. Por eso los 10 mandamientos están divididos en dos grandes bloques, y aunque contamos 10 mandamientos, ¿cuántos son los mandamientos, niños? 10, ¿verdad? Pero cuando nos revisamos nos damos cuenta que los primeros 4 tienen un concepto muy específico y nos hablan de cómo debemos tratar o cómo debemos guardar nuestra relación con Dios. Es decir, una relación vertical. Y empieza diciéndonos el Señor: no tendrás dioses ajenos. Hoy por hoy podríamos decir, bueno, ¿cuáles dioses ajenos? Cierto, el pueblo de Israel caminaba y había salido de un pueblo como Egipto que tenía un sinnúmero de dioses y que adoraba todos los fenómenos y todos los astros del universo. Iba caminando hacia un pueblo, el pueblo cananeo, que también tenía un sinnúmero de dioses y que también adoraba los astros y los fenómenos de la naturaleza y aún la naturaleza misma. Pero Dios le estaba hablando a Israel y le estaba diciendo: no quiero que tengas dioses ajenos, porque yo soy Jehová tu Dios. Yo soy Jehová, el Dios fuerte y celoso, que te he sacado de tierra de Egipto. Nadie te pudo haber sacado de esclavitud, nadie tiene la capacidad de librarte de la esclavitud, y hoy te diría, del pecado y de la muerte, sino solamente nuestro Dios. Dice, por ello, la primera ordenanza es: no tendrás dioses ajenos. Sin embargo, somos como Anita. Podemos decir, sí, yo no tengo dioses ajenos. Yo creo en un solo Dios. Y generalmente toda la cultura que nos rodea, podríamos hablar de toda América, podríamos hablar también de Europa, somos monoteístas y así nos consideramos. Y entonces tenemos un solo Dios y decimos, adoramos al Dios de la Biblia. Sin embargo, dentro de nuestras culturas seguimos adorando un sinnúmero de dioses. ¿Y a qué me refiero con esto? A que todo lo que ocupa en tu vida, a que todo lo que ocupa en tu pensamiento, a que todo lo que ocupa en tu prioridad, el lugar que a Dios le pertenece, cuando tú pones a Dios en segundo lugar y el primer lugar lo ocupa tu familia, tu pareja, tu trabajo, tus estudios, tus deseos, tus anhelos, la búsqueda de dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando tú colocas a Dios en ese segundo lugar y cualquier otra cosa, por importante que a ti te parezca, en el primer lugar, estás haciendo de eso que colocas en el primer lugar un Dios. Y es a lo que Dios se refiere cuando dice, no tendrás dioses ajenos. En segundo lugar, el Señor indica, y no te harás imagen de esas cosas ni te inclinarás. Y aquí es interesante porque no nos habla solamente de hacer imágenes, porque en ello no está el problema. El problema es que esas imágenes se convierten en un objeto de nuestra veneración. Aún hoy, ante seres humanos en muchas culturas, se les inclina a la gente. Cuando nosotros inclinamos nuestra cabeza en actitud de honra y le ponemos a ese objeto, a esa persona, a esa imagen, el lugar que le corresponde solamente a Dios, estamos haciendo violencia al segundo de estos mandamientos. Dice el Señor en el tercero, no tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Cuántas veces, en momentos de angustia quizás, pero muchas veces a son de broma, o incluso dentro de algún chiste, metemos el nombre de Dios? Un nombre que es, dice la palabra, sobre todo nombre. Un nombre que para el pueblo judío no era siquiera pronunciado. El nombre de Dios en la Biblia, en el Antiguo Testamento, cada vez que era leída por el pueblo, en lugar de pronunciar el nombre de Dios, se decía el Señor. Y todo lo que Dios decía, lo decía el Señor, colocándonos como pueblo en el lugar totalmente contrario. Si Él es el Señor, nosotros somos sus siervos.
Nosotros nos convertimos en sus siervos porque Él nos ha librado de la esclavitud y se ha hecho nuestro Señor porque nos ama. Y entonces no podemos tomar en vano el nombre de Dios Todopoderoso. Y en cuarto lugar nos dice, guarda el día de reposo. Dios nos habla del Génesis, nos lo repite aquí Éxodo 20, creó los cielos y la tierra en 6 días. Y el séptimo día reposó. Después, más adelante, en el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo nos afirma que el día de reposo se hizo por causa del ser humano, para que nosotros tuviéramos un tiempo, una oportunidad de acercarnos a Dios, de buscar a Dios, alejándonos y apartándonos de todo aquello que involucra nuestro interés y que adquiere sobre nosotros autoridad o que lleva a cada uno de nosotros a poner atención en todo lo que estamos haciendo. ¿A qué me refiero? Nuestro trabajo, nuestra vida cotidiana, nuestra familia, nuestros propios intereses. Pero dice el Señor, 6 días trabajarás, 6 días harás toda tu obra, pero guarda ese séptimo día para que sea para darme la gloria a mí. Reposa en Él, pero no se trata de ir y poner la hamaca en el séptimo día y acostarnos arriba de la cama todo el día a descansar, sino es un reposo espiritual en el Señor, buscar a Dios, apartarnos un poco de todo el interés que el mundo pone sobre nosotros y buscar espiritualmente satisfacer la necesidad que tenemos de nuestra comunión con Dios. Los siguientes 6 mandamientos nos hablan de la comunión con nuestros semejantes, con todo el pueblo a nuestro alrededor. Para el pueblo de Israel era importante poder construir una nación. Y si no hay respeto entre los seres humanos que conformamos una comunidad, entonces no podemos conformarnos como pueblo. Por ello el Señor da los siguientes mandamientos y los da de una manera muy general, pero muy específica. Y el primero de ellos, el quinto, nos dice, honra a tu padre y a tu madre, haciéndonos ver cuán importante para Dios es la familia. La familia como el centro de la unidad que va a construir la nación de Israel. La familia como el centro de unidad que construye la comunidad que hoy formamos cada uno de nosotros. El país, la nación, la sociedad, la ciudad en la cual vivimos. Cuando la familia está desintegrada, cuando los hijos pierden el respeto, el honor que deben dar a sus padres, las familias empiezan a destruirse. Cuando los bloques y los cimientos de una construcción se destruyen, esa construcción se derrumba. Necesitamos pues volver a los principios bíblicos. Y cuando volvemos a los principios bíblicos nos damos cuenta que Dios nos dice, hay que tener como muy importante la vida del prójimo, y por eso nos dice en el 6º mandamiento, no matarás. Pero también empieza a poner delante de nosotros el respeto que debemos tener hacia nuestros propios cuerpos y hacia lo que Dios le ha dado a nuestro prójimo, y nos habla ahora de precisamente en la familia, el matrimonio y su unidad. Y nos dice en el número 7, no adulterarás. Respetar también la propiedad que tiene nuestro prójimo, y nos dice en el número 8, no hurtarás. Respetar la veracidad que debe haber en nuestra boca de cada palabra que sale de ella y cómo ésta puede afectar negativamente a nuestro prójimo, y nos dice en el 9, no hablarás falso testimonio. Y en el número 10 nos abre un panorama muy extenso, porque uno de los principales motivos del pecado del ser humano es la codicia. Perdón. Cuando analizamos en la palabra el por qué Satanás, el por qué ese ángel de luz, la creación más bella de Dios, fue arrojada fuera del reino de Dios, fuera de los cielos, leemos en la palabra que fue echado fuera porque se atrevió a querer ser igual a Dios. Es decir, él codició la posición de Dios, codició la autoridad de Dios, codició la posición de Dios. Y esto es pecado.
La codicia en el hombre produce pecado. El querer lo que no nos pertenece produce pecado. Y por eso el Señor termina los 10 mandamientos hablándonos precisamente y diciéndonos: no codiciarás. El problema, hermanos, es que estamos como Anita. Se nos puede decir una y otra vez los mandamientos y todos los derivados que en el mismo Éxodo, en el Levítico y en el Deuteronomio se dan, y toda la ley de Dios a través de los profetas, y aún la ley que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo nos muestra en el Nuevo Testamento, pero nosotros por dentro seguimos diciendo: aunque esté sentado por fuera, por dentro sigo de pie. Tenemos una naturaleza rebelde. Y te cuento rápidamente cómo esta naturaleza rebelde se manifestó ahí en el monte Sinaí. Mientras Moisés estaba arriba del monte, recibiendo de la mano de Dios las tablas escritas con su dedo todopoderoso, Aarón, su hermano, quien había prometido a Moisés que iba a cuidar al pueblo mientras él estaba en el monte, se desespera porque el pueblo lo presiona y dice: a ver, pueblo de Israel, traigan para acá todos los arcillos, es decir, todos los aretes. Mujeres, niños, jóvenes venían de la cultura egipcia, y en la cultura egipcia todo el mundo usaba aretes. Traigan todo lo que sea de oro, quítenselo y dénmelo. Vamos a ponerlo dentro de un lugar de fundición. Y dice la palabra que cuando Moisés bajó y vio el becerro de oro que se habían hecho y que estaban adorando, cuando Dios en primer lugar les había dicho: no tendrás dioses ajenos, Aarón simplemente dijo: yo solamente lo puse a fundir y este toro fue lo que salió. Así somos los seres humanos. Se nos hace tan fácil justificar nuestro pecado, nuestro error, nuestra desobediencia y decir: es que simplemente pasó. Como dicen hoy los grandes ladrones y aún los grandes asesinos, dicen: se me hizo fácil. Y no sé si usted lo ha escuchado, pero cuando los entrevistan en televisión: ¿por qué lo hiciste? Se me hizo fácil. A Aarón se le hizo fácil construirle al pueblo de Israel un Dios ajeno. Y esto trae la ira de Dios sobre el pueblo. Dios establece leyes para el pueblo de Israel, y con eso termino, para que hubiera lugar a la expiación, es decir, al perdón del pecado. Dios sabe que el ser humano, en su naturaleza, le es imposible dejar de pecar. Y entonces estableció dentro del pueblo de Israel reglas para que hubiera sacrificios. Generalmente se sacrificaban animales como corderos y algunos otros como palomas, en muchas ocasiones también incluso ganado mayor. Y a través de ese sacrificio, bajo las ordenanzas, bajo la oración, bajo todo el régimen que Dios estableció como culto, venía perdón sobre el pueblo por el derramamiento de sangre. Sin embargo, esto no era permanente. ¿Qué pasaba con el pueblo? Inmediatamente que salía del santuario y que recibía el perdón de Dios a través de ese ofrecimiento del sacrificio por el sumo sacerdote, salía y se iba directo a seguir pecando. Y el pecado volvía a cargarse nuevamente sobre la vida del pueblo. Por eso es que Dios propone una alternativa eterna, pero completa, para que el sacrificio alcance y sea suficiente para toda la vida del hombre. En el Nuevo Testamento, allí en el Evangelio de Juan el Bautista, dice la palabra en el capítulo 1, a partir del versículo 34, ve a Jesucristo caminando, a nuestro Señor Jesús caminando, y cuando lo ve, le dice a sus discípulos: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Reconociendo Juan, muchos años, bueno, no muchos, 3 años antes de que el Señor fuera a la cruz, que su destino, que el destino de Jesús, el Hijo de Dios encarnado por nosotros,
Era ir a la cruz para hacer el sacrificio perfecto mediante el cual el pecado del hombre sea borrado, sea la vida del hombre totalmente restaurada. Y quiero llamarte la atención a tres cosas que hace Juan con esto. En primer lugar, Juan tuvo que recibir el testimonio de Jesús. Él vio a Jesús y de alguna manera Dios le reveló que Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hoy te digo, Jesús es el Cordero de Dios que quita tu pecado. Es el único Cordero que puede borrar tu pecado. Y es un testimonio que tú tienes que escuchar, que tú tienes que recibir. En segundo lugar, Juan compartió este testimonio. Fue con sus discípulos y les dijo, este es el Cordero, va a morir por nosotros, su sangre va a ser nuestra limpieza. Y esto es lo que hemos querido compartir en esta semana con estos niños, pero también en esta hora contigo, padre de familia, contigo, iglesia. Jesucristo es el único camino, porque así lo declara la palabra, para tener salvación. Juan declaró que Jesús es el sacrificio perfecto. Y este sacrificio perfecto se obra en la cruz del Calvario cuando se derrama la sangre de nuestro Señor. Pero más aún, dice la palabra que después de que Él declara que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado, le oyeron hablar los discípulos y siguieron a Jesús. Este es un mensaje que tiene que ser oído y es un mensaje que tiene que producir en el ser humano una respuesta. Y la respuesta es la única posible, la respuesta es seguir a Jesús. La invitación para los niños que nos han acompañado esta semana es seguir a Jesús. Vamos más allá de una historia o de una narrativa. No es un cuento lo que se les ha estado compartiendo, es una verdad bíblica. Dios ha levantadose un pueblo, lo ha ejemplificado en el Israel del Antiguo Testamento, pero hoy el pueblo de Dios somos todos aquellos que somos llamados a que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ponga su sangre preciosa sobre nosotros. Que Dios se convierta en esa guía a través de Jesucristo y de su Espíritu Santo para nosotros, para llevarnos como llevó el pueblo a la tierra prometida. 40 años más tendría que caminar el pueblo por el desierto. ¿Cuántos años crees que tienes de vida antes que el Señor te llame a su presencia? Yo no lo sé. Yo tengo casi 14 años que según los médicos debiera estar muerto. Y no sé cuánto tiempo el Señor me va a dar. Pero el tiempo que Dios me dé, de una cosa estoy seguro, que cuando el Señor me llame a su presencia, voy al lugar que tiene preparado para mí. ¿Por qué? Porque tenemos la seguridad de que hemos sido llamados por Dios. Porque tenemos la seguridad de que el sacrificio en la cruz del Calvario fue hecho por nuestra culpa. Pero esta es una seguridad que tú necesitas tener en tu corazón. Lo que me quede de vida, Señor, si es hoy mismo, si es mañana o si es dentro de 40 años, que yo tenga la seguridad en mi vida que he sido lavado por la sangre de Cristo, el Cordero perfecto, el sacrificio perfecto. Y que aunque no soy capaz de cumplir al pie de la letra tu ley, voy a vivir procurando ser guiado por ella, al lugar y en el propósito que tú tienes para mí. Este ha sido el propósito de esta escuela bíblica de vacaciones. Y en este culto de clausura, Dios ha querido que tú escuches esta palabra, porque este es mensaje de salvación para ti, para tu vida, pero también para tu familia. ¿Qué es lo que quiere Jesús para ti? Que sigas creciendo, que conozcas más de su palabra, que conozcas su evangelio, que conozcas su sacrificio, que conozcas de su ejemplo. Y quiero terminar diciéndote esto: no desperdicies esta oportunidad. En Jesús está la restauración, en Jesús está el perdón. Solo a través de Él podemos tener comunión con el Padre. ¿Sabes qué? Pídele a Dios que a través de Jesús Él te dé su guía.
Porque Dios nos guía, por tanto, ¿cómo dicen niños? A ver, otra vez fuerte. Porque Dios nos guía, por tanto. Esta es la invitación. Confía en Él. Búscale de todo corazón. Y Él hará. El Señor les bendiga. A todos los que nos acompañan en esta mañana. Y les voy a pedir que busquemos en nuestras Biblias Éxodo capítulo 20. Y vamos a leer de una manera alternada los versículos del 1 al 18, que es la porción de la palabra que compete a la historia del día número 5, en el cual los niños aprendieron, y a ver si están atentos a que Dios nos guía, y por tanto, ¿qué vamos a hacer? Confía en Él. Vamos a confiar en Dios, porque Dios nos guía, y la guía que Dios dio al pueblo de Israel, en este momento de la historia del pueblo de Israel, está ahí en Éxodo capítulo 20, versículos del 1 al 18. Les invito a que estemos de pie y leemos esta porción de la palabra del Señor. Dice la palabra, y habló Dios todas estas palabras diciendo: no tendrás dioses ajenos delante de mí.